Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este su canal, Leyendo se entiende a la gente. El día de hoy vamos a platicar sobre esta gran obra, El existencialismo es un humanismo, del autor Jean-Paul Sartre, filósofo francés y uno de los máximos exponentes del existencialismo. Fue merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1964, reconocimiento que rechazó, pues, según su perspectiva, habría descalificado su labor como filósofo. Tuvo participación activa en el conflicto estudiantil de mayo de 1968 en Francia. Jean-Paul Sartre nació en París el 21 de junio de 1905. En 1915 inició sus estudios en el Liceo Henri IV de París. En 1924 ingresó en la École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, que posteriormente sería su pareja de toda la vida. Murió el 15 de abril de 1980 y se le enterró el 20 de abril. Decenas de miles de personas acompañaron su cuerpo hasta el cementerio de Montparnasse. El existencialismo es un humanismo, originalmente una conferencia de Sartre. Es considerado el manifiesto del existencialismo y es un clásico del pensamiento occidental del siglo XX. La vigencia del pensamiento de Sartre, su definición del hombre como un hacerse continuo, su vehemente afirmación de la elección personal como compromiso que atañe a toda la humanidad, su impulso a la figura del intelectual comprometido, su negativa a que la angustia caiga en apatía, es instrumento para entender y afrontar el presente. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han formulado. En primer lugar, se le ha reprochado el hecho de invitar a las personas a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado que la contemplación no es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son, sobre todo, los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, que subrayamos la ignominia humana, que mostramos en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso, y que desatendemos cierto número de bellezas ruidosas, el lado luminoso de la naturaleza humana. Muchos podrán extrañarse de que se habla aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que, por otra parte, declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. Al concebir un Dios creador, este Dios se asimila la mayoría de las veces a un artesano superior, y cualquiera que sea la doctrina que consideremos, tratase de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre en el espíritu de Dios es asimilable al concepto de cortapapel en el espíritu del industrial. Y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un cortapapel siguiendo una definición y una técnica. Así, el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana,
Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra a todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal. En Kant, resulta de esta universidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a su existencia histórica que encontramos en la naturaleza. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por ningún concepto, y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí que la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara abajo ese nombre. ¿Pero qué queremos decir con esto? ¿Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la de la piedra o la mesa? Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es, ante todo, un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podedumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto, nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será, ante todo, lo que habrá proyectado ser. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. El existencialismo se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto posible. Cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de constituir una moral laica, dijeron más o menos esto: Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos, pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad, un mundo vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori, que sea un honrado, que no mienta, que no pegue a su mujer, que tenga hijos, etc. Haremos por tanto un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen a pesar de todo, inscritos en un cielo inteligible, aunque por otra parte Dios no exista. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible. Dostoyevsky escribe: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia, el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra, ante todo, excusas. El hombre es libre, el hombre es libertad. El hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. El hombre es el porvenir del hombre. El hombre no es nada más que un proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza.
no es por tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. Un hombre que se compromete en la vida dibuja su figura y fuera de esta figura no hay nada. Tú no eres otra cosa que tu vida. El existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o un cerebro cobarde. No lo es debido a una organización fisiológica, sino que lo es porque se ha construido como un hombre cobarde por sus actos. No hay temperamento cobarde, hay temperamento nervioso, hay sangre floja, como dicen, o temperamento rico. Pero el hombre que tiene una sangre floja no es por ser cobarde, porque lo que hace la cobardía es el acto de renunciar o de ceder. Un temperamento no es un acto. El cobarde está definido a partir del acto que realiza. El cobarde se hace cobarde. El héroe se hace héroe. Hay siempre para el cobarde una posibilidad de no ser más cobarde y para el héroe la de dejar de ser héroe. El destino del hombre está en él mismo. Todo proyecto, por más individual que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, aún el del chino, el del hindú o el del negro, puede ser comprendido por un europeo. Puede ser comprendido. Esto quiere decir que el europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que concibe hasta sus límites de la misma manera y que puede rehacer en sí el camino del chino, del hindú o del africano. Hay universalidad en todo proyecto en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre, lo que no significa de ninguna manera que este proyecto defina al hombre para siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay siempre una forma de comprender al idiota, al niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se tengan los datos suficientes. En este sentido, podemos decir que hay una universalidad del hombre, pero no está dada, está perpetuamente construida. Construyo lo universal eligiendo. Lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. Lo que el existencialismo tiene interés en demostrar es el enlace de carácter absoluto del compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al ejercer un tipo de humanidad. Compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona, y la relatividad del conjunto cultural que puede resultar de tal elección. Hay que señalar a la vez la relatividad del cartesianismo y el carácter absoluto del compromiso cartesiano. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Puedo siempre elegir, pero tengo que saber que si no elijo, también elijo. Esto, aunque parezca estrictamente formal,
tiene una gran importancia para limitar la fantasía y el capricho. Sí es cierto que frente a una situación que hace que yo sea un ser sexuado, que pueda tener relaciones con un ser de otro sexo, que yo sea un ser que puede tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud y que de todos modos llevo la responsabilidad de una elección que, al comprometerme, compromete a la humanidad entera. No puedo juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otro. Es verdadero en el sentido de que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda sinceridad y con toda lucidez, sea cual fuere. Por lo demás, este proyecto es imposible hacerle preferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre el mismo frente a una situación que varía y la elección se mantiene siempre como una elección en una situación. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra, es decir, que en el fondo los valores no son serios porque los eligen. A esto contesto que me molesta mucho que sea así, pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario que alguien invente los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que esto. La vida a priori no tiene sentido. Antes de que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darle un sentido. Y el valor no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen. Por esto, se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. El hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano. Es lo que llamamos humanismo existencialista. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación, pero si se llama, como lo hacen los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo a sí mismo. Así sea una prueba valedera de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. Muy bien, hasta aquí sería el video del día de hoy. El tema del existencialismo es un tema abierto, es un tema muy interesante
y que nos hace muchas interrogantes, nos deja con muchas preguntas abiertas. Y bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden comentar, dejar su like y compartir este video en sus redes sociales. Nos vemos pronto.